Muy buenas noches, familia Maranata, que el Señor le bendiga. Sean todos bienvenidos en esta tarde, noche, bueno, ahorita sí está oscuro, una noche lluviosa, gracias al Señor. La lluvia nos hace recordar la lluvia tardía, la lluvia temprana y la lluvia tardía, ¿verdad? Es una bendición estar reunidos en esta noche, precisamente por cuestiones del clima. Nuestro hermanito Juan Carlos no puede estar con nosotros, de hecho dice él que lo disculpemos, ¿verdad? Pero reciba sus saludos y vamos a esperar a que pueda conectarse usted, mi amado hermano. Vamos a compartir el link en la, pues donde nos comunicamos, ¿verdad? Deje ver. Correcto, ya estamos aquí y ya estamos por acá. Vamos a esperar que se pueda conectar alguien mientras pues queremos comentarle pues que estamos estudiando el Apocalipsis y más específicamente lo que tiene que ver con la segunda venida de Cristo y las distintas palabras que tienen su etimología en el griego y que pues nos ubican o tenemos que ubicar cada versículo que está relacionado con la venida del Señor con los distintos nombres, ¿verdad? Y ubicarlos en la línea del tiempo. Así que sean todos bienvenidos en esta tarde noche. Voy a hacer una oración para que el Rey bendito de la gloria nos pueda ministrar. Mire, más que una enseñanza, el anhelo de mi corazón es que sea una ministración, aunque esto tiene que tener mucho de devocional. Lo vemos en la tribu de Isaacar. El apóstol lo enseña de esta manera, que los de la tribu de Isaacar eran expertos en discernir los tiempos, pero sabían qué hacer. Entonces él lo distribuye de esta manera. El discernir los tiempos es conocer la línea escatológica y el saber qué hacer es la parte devocional. De nada sirve la escatología si no trae una aplicación práctica para nuestra vida, ¿verdad? Pero vamos a orar en el nombre bendito de Jesús. Cualquier comentario, duda, aportación que tenga, háganosla llegar. Mi esposita está del otro lado de la cámara y ella nos va a hacer favor de comentarnos y de poder leer sus aportaciones, comentarios y, ¿por qué no?, correcciones, ¿verdad? Estamos abiertos, entendemos y sabemos que no lo sabemos todo. Estamos aquí aprendiendo todos de la bendita palabra del Señor. Padre bendito de la gloria, te damos gracias en esta hora por cuanto tú eres bueno y tu misericordia se prolonga hasta la eternidad. En esta noche queremos entregarte este tiempo y poder estudiar juntos acerca de tu venida. Queremos estar preparados, Señor, y queremos estar apercibidos de esa parusía, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, bendito Espíritu Santo. Amén, amén y amén. En esta hora, pues el tema es la parusía del Señor. Y aclaramos la parusía del Señor porque parusía es un término griego, el griego 3952, pero que se aplica, está 24 veces en el Nuevo Testamento esta palabra parusía, de las cuales 16 tiene que ver con la venida del Señor. Hay una que tiene que ver con la parusía del anticristo, el inicuo. Otra está relacionada con la parusía del día de Dios, que ese día de Dios es el día de la ira. Nosotros no esperamos el día del Señor, de Dios, perdón. Nosotros esperamos el día del Señor, que es la parusía. El día de Dios son esos 7 años que lo hemos llamado bíblicamente, la semana 70, el día de la ira y bueno, los 15 o 17 nombres que le hemos dado. Entonces hoy vamos a hablar un poquito acerca de la parusía del Señor. Sean todos bienvenidos. Vamos a darle la bienvenida a mi hermanito Eric, mi hermanita Miriam, mi hermanita Cassandra, mi hermanita Carlita y mi hermana Lupita, aunque hay 7. Y me va a perdonar, no todos me aparecen quiénes son, ¿verdad? Pero bueno, bienvenidos. Vamos a ir familiarizándonos con esta línea escatológica en la que lo explicamos desde el primer estudio de esta serie,
en donde allá, donde dice muere, es el año 33, 33 y medio aproximadamente, y aquí es la parusía. Aquí están los 150 días de la pretribulación, luego está la tribulación, que son 3 años y medio, y al final tenemos la gran tribulación. Obviamente seguiría, ¿verdad?, la línea escatológica por el milenio, por la batalla final y el reino eterno. Pero bueno, lo que nos compete en esta hora está involucrado desde el año 33, 33 y medio, hasta la Epifanía. La semana pasada hablamos un poquito acerca de estos términos, lo que es el G602, que tiene que ver con el Apocalipsis, la parusía, que es el 3952, la Epifanía, Faneros y Faíno, que son palabras que todas tienen que ver con la revelación de Jesucristo, con la manifestación, con la aparición de Jesucristo, con la venida de Jesucristo. Pero tenemos que identificarlas para poder ubicar cada uno de los versículos que están inmersos en esta temática. Hace 8 días hablamos un poco de lo que es el Apocalipsis, y voy a dejar tiempo si alguien quiere mencionar qué entendimos por Apocalipsis. Realmente la finalidad no es correr, la finalidad realmente es poder comprender, número 1, número 2, desear participar de cada uno de estos acontecimientos, a lo menos del Apocalipsis y de la parusía y del Faneros y del Faínos, por lo menos, ¿verdad?, que están al alcance nuestro, y unos llevan hacia el otro. Entonces, lo que es el Apocalipsis, que es el G602, si alguien participa, me puedes interrumpir, Ashita, ¿está bueno? Apocalipsis, que es el G602, abarca, espero que se vea en esta hora, esa llavecita horizontal abarca desde el año 33 hasta la parusía. Los apocalipsis que hablamos la semana pasada son eventos, son revelaciones, manifestaciones de Jesucristo a la iglesia, a sus santos. Y el periodo que abarca los apocalipsis son del año 33 hasta la parusía. Sí, aquí comenta el hermanito Eric la manifestación de los 18 dones, y comenta hermanita Miriam Zarco, Apocalipsis es revelación o manifestación. La hermanita Cassandra pone Apocalipsis, revelación y manifestaciones sobrenaturales del Señor. Muy bien, gloria a Dios. Exactamente, los 3 conceptos están muy bien. Perdón, tengo otro. Dice la hermanita Carlita, encuentros verdaderos con el Señor antes de la parusía. Cassandra, para la esposa y antes del arrebatamiento. Excelente, muy bien. Hoy sí puros aplicados están aquí, gloria a Dios. Me siento bendecido, dijeran los emojis, me siento bendecido con ustedes. Dios lo bendiga, realmente. Segunda pregunta tiene que ver con qué periodo abarcan los apocalipsis. Y usted lo puede ver aquí en la pantallita. A la hora sí entiendo al hermano Barajita su varita mágica, ¿verdad? Y extraño el brazo largo de mi hermanito Gustavo, que creo que no está, pero bueno. Entonces los apocalipsis, esas manifestaciones, esas revelaciones de Jesucristo, que son para su esposa, que son para sus santos, abarcan desde el ascenso de nuestro Señor Jesucristo hasta momentos antes, previos a la parusía. Son necesarios los apocalipsis para poder ser participantes de la parusía. ¿Qué es la parusía? La parusía es la segunda venida de Jesucristo, pero para sus santos. Es la aparición secreta de Jesucristo a los suyos para podérselos llevar en el arrebatamiento. Entonces estos versículos que vimos la semana pasada, 1 Corintios 1:7,
con el ejemplo de Apocalipsis 1:7, que es la revelación precisamente que tuvo el apóstol Juan en la isla de Patmos. Nosotros tenemos acceso a esas revelaciones que tuvo el apóstol Juan. De hecho, al apóstol Juan estuvo cerca del año 90 en la isla de Patmos, y ahí el Señor se lo llevó en el espíritu y vio y escuchó. Se recuerda que él dice: y oí una voz que estaba detrás de mí y volteé a ver la voz. Recuérdese que en el verso 7 de Apocalipsis 1, del 10 en adelante, dice que él vio a uno con rostro como el sol, vestiduras blancas como la nieve, ojos como llama de fuego, pies refulgentes como el bronce bruñido. Hermano, él vio no solo los eventos, él vio a Jesucristo, y ya no lo vio como lo conoció en la tierra, él ya lo vio glorificado. Ese es un apocalipsis que el apóstol Juan tuvo acceso el apóstol Pablo, y hoy en día esas manifestaciones gloriosas están abiertas para la esposa de Cristo. No sé a cuántos se les antojan estas manifestaciones gloriosas. Entonces, le leo los versículos, de hecho los traigo aquí por si los revisábamos. Primera de Corintios 1:7 y el ejemplo de Apocalipsis 1:1. Segunda de Tesalonicenses 1:7 y el ejemplo de Isaías 6:1-2, cuando visitan seres angélicos a Isaías, ¿verdad? Más bien él fue llevado al mismo trono de Dios. Primera de Pedro 1:7, Primera de Pedro 1:13 y Primera de Pedro 4:13. Usted puede ver ahí ejemplos de Apocalipsis. Bueno, así rapidito, de manera que nada os falte en ningún don, esperando ansiosamente la revelación. Un ingrediente para poder tener acceso a los Apocalipsis es esperar ansiosamente el Apocalipsis. Por eso dice: de manera que nada os falte en ningún don, es decir, que la finalidad de los dones es provocar a la iglesia que ansiosamente tengamos un apocalipsis. Ya enseñamos que los apocalipsis son desde el año 33 hasta momentos previos a la parucía. Entonces, un requisito para ser partícipe de los apocalipsis es esperarlo, pero ansiosamente. Y yo no sé qué entiende usted por ansiosamente. Hay un salmo que dice: te espero ansiosamente, más que el centinela a la mañana. Es decir, que tiene que haber en nosotros un deseo, una necesidad de tener experiencias gloriosas, manifestaciones, revelaciones de nuestro Señor Jesucristo previas a la parucía. Apocalipsis 1:1, pues la revelación de Jesucristo. Segunda de Tesalonicenses 1:7, y daros alivio a vosotros que sois afligidos, y también a nosotros, cuando el Señor Jesús sea apocalipsis desde el cielo con sus poderosos ángeles. Una ministración angélica. Tenemos acceso, amado, a la manifestación angélica. Entonces, los apocalipsis tiene que ver participación angélica. Isaías 6:1-2, el ejemplo de los serafines, ¿verdad? Primera de Pedro 1:7, pero que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada, que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Quiere decir que en medio de las pruebas podemos bien tener un apocalipsis, pero entre la prueba y el apocalipsis, alabanza. El día lunes estudiamos un poco de una orden sacerdotal que tenía que ver, otir, que tiene que ver con el permanecer, ¿verdad?, en la presencia del Señor. Entonces, número 3, a través de pruebas que resultan en alabanza, podemos tener apocalipsis. Así que si te hallas en una prueba, como Juan la tuvo en la isla de Patmos, podemos tener un apocalipsis. Primera de Pedro 1:13, por tanto, ceñid
ceñid vuestros lomos para la acción, sed sobrios en el espíritu, poned vuestra esperanza completamente en la gracia que os traerá en la revelación de Jesucristo. A través de la gracia podemos tener acceso al Apocalipsis, pero recuerda, la gracia del Padre la recibimos en la preexistencia, la gracia del Hijo en la salvación, cuando tú y yo nos arrepentimos, por gracia somos salvos, y la gracia del Espíritu Santo es para poder tener acceso a la revelación. Entonces, abundantemente explicó el apóstol acerca de la gracia. Y por último tenemos 1 de Pedro capítulo 4 y verso 3, antes bien en la medida en que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. Es decir, que en medio de la gloria, estamos estudiando las 12 glorias, también las glorias, estar bautizados en esas glorias, podemos tener Apocalipsis. ¿Te recuerdas la gloria del día domingo? La gloria Tojar, que es aquella gloria que tiene que ver con la pureza. Entonces, a través de la pureza podemos tener nuestros Apocalipsis. Bueno, otra aportación que no mencionamos hace 8 días es que en el libro de Daniel nos habla de aquel varón llamado Nabucodonosor que tuvo Apocalipsis. Imagínate, hasta los Nabucodonosores tienen acceso a los Apocalipsis. Y lo tremendo, amado, es que necesitaba un intérprete, necesitaba que alguien tuviera revelación a la manera de Daniel. Entonces puede que haya Apocalipsis viendo estatuas, o a la manera de los Danieles en lo secreto, buscando en ayuno, en aflicción, porque si no le revelaban a Daniel aquel sueño y su interpretación, moría. Entonces, para tener Apocalipsis se necesita a veces estar angustiado. Así que gloria a Dios por las angustias. Pero bueno, no sé si hay aportaciones, si hay comentarios, pues todos son bienvenidos en esta noche. No sea tímido, aporte. Solamente la hermanita Miriam pone desesperadamente, anhelarlo, desearlo. Exactamente. Miren, estos temas tienen mucho que ver con lo devocional. Hoy no quiero ser tan devocional, quiero ser más explicativo y trazar esta línea, pero amén, como dice mi hermanita, desesperadamente, ansiosamente, con ansias, con desesperación. Y así tendremos que levantarnos cada mañana para poder verle en la parucía. Tenemos que tener Apocalipsis. Yo cuando estoy estudiando y leyendo y viendo estas situaciones y aprendiéndolas, porque son situaciones que estamos juntamente con usted aprendiendo, algunas, otras reforzando, otras confirmando y otras pues despejando dudas, pero es necesario, hermano, hermanita, oveja, hijo del Señor, amados de Maranata, que anhelemos esto, pero desesperadamente. Muy bien, entonces concluimos diciendo que los Apocalipsis tienen vigencia desde el año 33, desde el ascenso de Cristo Jesús resucitado, hasta cuando Jesucristo venga en su venida secreta por los suyos. Diferencia entre parucía y epifanía es que parucía es una venida secreta, en tanto que la epifanía es una venida pública. Aquí todo ojo le verá, y aquí solamente una manifestación, aparición y arrebatamiento a sus santos. Amén. Bueno, dicho esto, a manera de resumen, entonces vamos a comenzar a definir qué es la parucía. La parucía viene del 3952, que según el diccionario DVD Definition significa presencia, significa venida, significa llegada, significa advenimiento, el futuro regreso visible desde el cielo de Jesucristo. Según el diccionario Kittel, significa presencia, venida. Esto le añade estar presente, también significa venir. Presencia, estar presente,
y me llama la atención una presencia activa, lo que significa parusía según Kitkel: aparición, haber llegado, venir y llegada. Según el diccionario de la plenitud, me llama mucho la atención a todo lo que le dijimos ahorita. Dice que parusía originalmente se utilizaba para referirse a la visita de una persona de alto rango, especialmente un rey, y supone la presencia permanente. ¿Qué entiende usted por presencia permanente? Que ya no se aparta, que ya no se va. Aleluya, hermano. Entonces, cuando yo veo esta definición del diccionario plenitud, basada en códigos Strong, dice que es la presencia permanente, hermano. Así que en la parusía, el amado viene, y ahí sí que, como dice en las bodas terrenales, hasta que la muerte lo separe. Aleluya. ¿Y qué cree? El último enemigo a vencer será la muerte. Dice Oseas 13, 13 y 14, muerte, yo seré tu muerte. Entonces va a ser una presencia permanente. La parusía es una presencia permanente del Señor Jesucristo a sus santos, a su novia. Bendito Dios, hermano. Según el diccionario Strong, significa estar cerca, adviento, retorno. Y bueno, ya, ¿qué más le puedo decir, amado? Según el diccionario Swanson, le añade advenimiento, estar en persona. Swanson lo define como estar en persona. La parusía es que va a estar en persona nuestro amado, hermano. Imagínese, ya no solo de oídas te había oído, sino en persona estará nuestro amado Señor y Salvador, el Señor Jesucristo. Qué hermoso, hermano. Esto es para anhelarlo, hermano. Esto es para desearlo ansiosamente. Por eso no lo podemos esperar a Él si antes no anhelamos el apocalipsis, esas intimidades con el Señor. Swanson también lo define como llegada. Según el diccionario Tames, venida, llegada, presencia. Bueno, según las traducciones de la Biblia, lo traducen como venida, como presencia, como llegada y como advenimiento. La parusía no es un término que sea exclusivo de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es tremendo, amado hermano, porque es increíble, impactante que el Señor Jesucristo no viene solo. El Señor viene con sus santos. Hay parusías, y ahorita vamos a estudiar que por lo menos está la parusía. Bueno, hay muchas parusías de siervos que se fueron y que tienen que venir juntamente con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la parusía no es solamente un evento que incluya a nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Y la parusía incluye eventos previos a la pretribulación. Oiga ese dato. La parusía incluye eventos antes del periodo pretribulacionario. ¿Cuál es la pretribulación? Es el primer ahí, son los 150 días previos a la tribulación. Entonces, parusía no es solamente el hecho o la venida de nuestro Señor Jesucristo, sino incluye ciertos eventos que están en torno de la venida de Jesucristo. No sé si estamos entendidos. Me pone por ahí amén, me pone por ahí aleluya, me pone por ahí gloria a Dios, para saber que vamos entendiéndonos, ¿verdad? Quiero ir un poquito despacito, ¿verdad? A causa de quienes tal vez todavía no habían escuchado estos términos y mucho menos esta línea escatológica que vamos a presentar en esta noche. El término parusía en el Nuevo Testamento aparece 24 veces. De las 24 veces, 16 de ellas tienen que ver con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dicho de otra manera, estos 16 versículos los tenemos que ubicar en esta línea escatológica y tenemos que explicar cada uno de esos 16 versículos o cada una de esas 16 veces
en las cuales aparece la palabra parusía, que como ya explicamos, etimológicamente significa venida, presencia, presencia permanente, llegada, advenimiento. Amén. Bueno, tenemos que estudiar 16 versículos. Y a este paso dirá usted que ya van 24 minutos. ¿Cuántos versículos iremos a abarcar? No importa, hermano. Lo importante es que esto despierte y nos dé comezón de oír. Una vez esta palabra se refiere a cuando Estefanas, Fortunato y Acaico llegaron con el apóstol Pablo. Es decir, que ellos hicieron una parusía a donde estaba Pablo. Se presentaron, llegaron a donde estaba el apóstol Pablo. Otra vez tiene que ver con dos veces, dos versículos están asociados con la venida de Tito a Pablo. Una vez tiene que ver, dos veces la menciona al apóstol Pablo como una presencia, cuando él dice, aunque mi presencia no sea imponente delante de ustedes, aunque mi parusía, mi presencia física delante de ustedes no sea imponente. Entonces dos versículos están relacionados con el apóstol Pablo, y este es el interesante, hermano, y este está en Primera de Tesalonicenses 2:16, la parusía de Pablo. Pablo tiene que hacer su parusía también, juntamente con la parusía de Cristo. Esto es lo que vamos a ver más adelante. Una vez tiene que ver con la parusía del anticristo, y esto es lo que mi esposita preguntaba hace 8 días, que si el reino de las tinieblas también tenían sus apocalipsis, y la respuesta que yo le dije en esa oportunidad fue que sí, ciertamente hay un versículo en donde habla del apocalipsis del anticristo y también de su parusía. Entonces el reino de las tinieblas también tiene su apocalipsis y también tiene su parusía. Un versículo está relacionado con la parusía del anticristo, y un versículo está relacionado con la parusía del día del Señor. ¿Qué es la parusía del día del Señor? Ese día tribulacionario, ese día de la ira. Entonces tenemos que estudiar por lo menos los 16 versículos que tienen que ver con la venida de nuestro Señor Jesucristo, más el versículo del apóstol Pablo de su parusía, y tenemos que integrar también el día de la parusía del anticristo, y todo eso lo vamos a ubicar a partir de este momento. Amén. Voy despacito. Si hay preguntas, por favor, hágalas llegar, porque ya empezamos, hermano. Ahorita empezamos con la parusía. Leo Malaquías capítulo 4 y verso número 5 en la versión de las Américas. Es necesario que ustedes sepamos que Jesucristo no viene solo. Jesucristo enviará de sus santos. Él viene con sus santos. Aleluya, hermano. Él no viene solo. El Señor Jesucristo viene con sus santos. Aleluya. He aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. Entonces, basados en Malaquías 4:5, el Señor enviará a Elías. Y ahora sí le leo Filipenses 1:26. Esta palabra que está aquí subrayada con amarillo, no sé si se distingue amarillo en la pantalla, no mucho. Para que por mí abunde, más vuestro regocijo en Jesucristo por mi venida otra vez a vosotros. Oiga, cuando leemos el contexto de Filipenses capítulo 1, el apóstol Pablo, él llegó y él concluyó la batalla, él terminado la buena batalla. El apóstol Pablo terminó la buena batalla. Y entonces a él el Señor le da a escoger: o te vienes aquí conmigo o sigues un ratito allá abajo. Usted, al hermano, mire
Qué lindo, el apóstol Pablo terminó la batalla, terminó la carrera. Por eso él decía, estoy convencido que el que empezó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hermano, si él lo dijo por testimonio, lo dijo porque a él le constaba. Él empezó. ¿Te acuerdas del apóstol Pablo de Romanos capítulo 7? Aquel hombre que lo que aborrecía hacer eso hacía y que se sentía de repente miserable de mí, decía el apóstol Pablo, porque lo que aborrezco hacer, eso es lo que hago. Entonces Pablo batallaba. Y después decía, una cosa hago, prosigo hacia adelante, dejando las cosas pasadas para ver si alcanzo aquello para lo cual fui alcanzado. Entonces él avanzó. Pero cuando llega aquí a Filipenses capítulo 1 y los versículos que le anteceden, a él le ofertaron, ¿ya terminaste la carrera? Bueno, ¿te vienes o te quedas? Y entonces el apóstol Pablo dice, bueno, el irme, el morir para mí es Cristo, el vivir es ganancia y el morir es Cristo, decía él. Él se encontraba en la encrucijada, o me voy o me quedo aquí ayudando a la iglesia. ¿Y qué haría el apóstol Pablo? Pues el apóstol Pablo, aquí en el verso 26 dice, para que por mí abunde más vuestro regocijo en Jesucristo, por mi parucía otra vez a vosotros. Lo que el apóstol Pablo estaba diciendo, que él iba a regresar nuevamente, amado hermano. Entonces, qué bendición, hermano. El apóstol Pablo va a regresar nuevamente a ministrar. Va a haber una parucía, por lo menos ya lo vimos, va a haber una parucía, y aquí quiero que usted lo cheque, la parucía de Elías y la parucía del apóstol Pablo. Por lo menos estos dos varones los ponemos de ejemplo. Entonces hay una parucía de Elías. Él lo dice, que él enviará, ¿verdad?, al espíritu de Elías. Luego vemos en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versos 8 y 9. Y entonces, este versículo no va aquí. Perdón. Mateo 24:3. Mateo 24:3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, se le acercaron los discípulos en privado, diciendo, dinos, ¿cuándo sucederá esto? Dinos cuál será la señal de tu parucía. Esta palabrita venida es la G3952 y la consumación de este siglo. Los discípulos preguntan al maestro y le preguntan, ¿cuándo sucederá esto? ¿Cuál esto? El hecho de que no quedaría piedra sobre piedra. Pregunta número 2, ¿cuál será la señal de tu parucía? Estaban preguntando de señales. Y número 3, ¿cuál será la señal de la consumación de este siglo? Entonces ellos eran bien agudos. Y ellos ubicaban que una cosa era la destrucción de Jerusalén y el templo. Otra cosa era la venida, la parucía de Cristo. Y otra cosa era la consumación de este siglo. Aleluya. Entonces, vea conmigo, Mateo 24:14. Y aquí es donde algunos que no creen en la segunda venida de Cristo, que no creen en el arrebatamiento, toman de pasaje o de base Mateo 24:14. Dicen, y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Nosotros no estamos hablando del fin, nosotros estamos hablando de la parucía. ¿Qué es la parucía? Es la manifestación, es la aparición, es la venida, es la llegada de Jesucristo por su amada esposa. Tú y yo tenemos que anhelar la parucía, pero tenemos que entender que los que debaten que Jesucristo viene y se basan en este pasaje de Mateo 24:14, desconocen. Una cosa es el fin, pero ¿el fin de qué? Aquí está hablando del fin del mundo. Nosotros no hablamos del fin del mundo. Nosotros quizás hablamos del fin de la gracia, del fin
de ese paréntesis, el fin del año favorable de Jehová. Es otra cosa distinta al fin del mundo. Entonces, este evangelio del reino, ¿cómo no? Se predicará en todo testimonio, como testimonio en todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Pero esto no tiene nada que ver con la parucía de Cristo. Acuérdate, el capítulo 24 de Mateo, el Señor está respondiendo a estos 3 eventos. No está cronológico. Este capítulo 14 es respuesta a la tercera pregunta: ¿cuándo será la consumación del siglo? Va a ser después de que se predique en todo el mundo el evangelio del reino. Y entonces ahí sí vendrá el fin. Entonces, cuando tú y yo leamos capítulo 24 de Mateo, tenemos que entender en nuestra mente e ir ubicando cada versículo a cada una de esas 3 preguntas que le hicieron los discípulos. No sé si me doy a entender. Otro argumento que usan los que no creen en que Jesucristo viene por su iglesia y que no viene por sus santos y que desempaquen sus maletas y que Jesucristo no viene, se basan en el capítulo 3 y verso 21 del libro de los Hechos. Por eso hay que tener cuidado con las versiones y las traducciones de la Biblia. Esta es la NBI, la Nueva Versión Internacional. Note cómo dice este versículo. Espero que se pueda leer bien en su dispositivo. Si no, usted búsquelo, Hechos 3:21, en la Nueva Versión Internacional. Como dice: es necesario, hablando de Jesucristo, que Él permanezca en el cielo hasta que llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas. Por favor, lo que están diciendo en esta versión internacional, un poco cuestionada, que tiene una cantidad de manipulaciones doctrinales, delicadamente se lo tengo que decir, dice que el cielo, que Él tiene que permanecer en el cielo hasta que todas las cosas se restauren aquí en la tierra. Es decir, Cristo, no vengas, porque primero vamos a restaurar las cosas en la tierra. ¿Y quién las va a restaurar? Pues la va a restaurar el hombre, según esta doctrina y según este pasaje bíblico, según esta versión. Note cómo lo dice la Reina Valera de 60. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración. Oiga, es decir, que el Señor tiene que venir a la tierra a restaurar las cosas. Y entonces el cielo lo va a recibir hasta que Él haya terminado de restaurar las cosas. ¿Qué diferencia hay entre esta versión y esta otra versión en el mismo capítulo 3 y verso 21? Es que el cielo lo tiene que retener a Él allá arriba, mientras el hombre está restaurando aquí las cosas en la tierra. Es una puerta abierta al humanismo. En tanto que la versión de 60 y muchas más versiones respaldan el hecho de que el Señor tiene que venir y no se va hasta que restaure todas las cosas. Y entonces, ahí, hermano, ahí la iglesia emergente, la iglesia que está enamorada de las cosas de la tierra, la iglesia que los ministros que le están bajando la mirada a la iglesia, a la tierra, se basan en versículos y en versiones como estas. No sé si estamos diciendo algo. No sé si hay comentarios, Ashita. Aquí no me vienen todos, algunos quizás, por lo menos amén. Solamente mi hermanito Juan Carlos puso: también hay epifanía del anticristo. ¿Es pregunta, es aportación, es afirmación? Es aportación, entonces, con versículos bíblicos, mis amados, para poder enriquecer este tema, ¿verdad? Pero bueno, me llama la atención entonces, amado, que el pasaje original que estamos viendo, que tiene que ver con la parucía, es que le preguntan al Señor allá por Mateo capítulo 4, ¿y cuándo sucederán estas cosas? Entonces, hay un orden en la restauración. ¿Cómo no? Hay un orden en la restauración. Y Dios ya está ordenando su iglesia, su casa. Número 1, se tiene que restaurar la iglesia. Y yo creo que
la proclama de este año, que tiene que ver con el año de la recuperación. La proclama el año pasado, que es el año de la reconciliación, tiene que ver con parte de la restauración de la iglesia. Número 1, Dios está restaurando la iglesia. Ese es el orden. Dios está restaurando su iglesia. Número 2, Dios tiene que restaurar a Israel. Pero tú y yo ya sabemos que Dios va a restaurar a Israel hasta en la semana 70. Previo a la 70 ya tuvo que haber venido Cristo y llevarse a su iglesia. Y número 3, Dios tiene que restaurar a la humanidad. Ese es el orden de restauración de Dios. Primero restaura a la iglesia, después restaura a Israel y por último restaura a la humanidad. Pero para todo eso entonces el Señor Jesucristo ya vino. Entonces lo que están engañando a la iglesia, amado hermano, se están saltando este evento. Pero nosotros, hermano, creemos en el arrebatamiento de la iglesia. Creemos en las bodas del Cordero. Creemos que no toda la iglesia se va en el arrebatamiento. Creemos con todo nuestro corazón en la parucía de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso estamos enseñando y retomando estos temas. Bueno, veamos otro versículo en donde está incluida la parucía. No sé si recuerda cuántos versículos dijimos que tienen que ver con parucía del Señor. 16. Tendríamos que estudiar 16 eventos. Ya llevamos 1, creo 2, ¿verdad? Bueno. Mateo 20. Perdón, ¿sí? Dice aquí mi hermanita Aide. Amén, por eso debemos saber de que hay Biblias que contienen doctrina de los escritores. Exactamente, muy bien, muy bonita aportación, claro. Cada Biblia tiene mano, echaron mano, ¿verdad? Y algunas son manipuladas. Por eso es bien importante lo que decía Jesucristo: escudriñad las Escrituras, porque os parece que en ella está la vida eterna. Y la intención de estos discipulados es crear comezón de oír en la iglesia de Cristo. La amada tiene que conocer, tiene que ser como los de la tribu de Isaacar y tener versiones de la Biblia, estudiarlas. Decía el apóstol Ríos que la mejor versión es tenerlas todas. Y gloria a Dios por los medios digitales de hoy en día que tenemos acceso gratuitamente a una cantidad de Biblias, de versiones, de recursos, de diccionarios, amado. Pero sobre todo, tenemos que estar buscando la presencia del Señor. Amén. Gracias por su aportación, mi hermanita Aide. Mateo capítulo 24 y verso número 27. Porque así como el relámpago sale del oriente y resplandece hasta el occidente, así será la parucía del Hijo del Hombre. Otra característica, disculpe, no las voy contando, pero otra característica de la parucía es que va a ser como el relámpago. Ahorita aquí está lloviendo y de repente aparecen unos flashazos, relámpagos, y se escuchan unos truenos, que ahorita podemos estar tranquilos y de repente viene un trueno y hasta se puede hacer que se vaya la luz y muchas situaciones. ¿Qué característica encontramos aquí en la palabra relámpago? Es que va a ser como dice Apocalipsis capítulo 22 y verso 12. He aquí, yo vengo pronto. Esa palabra relámpago significa que la venida, la parucía va a ser pronta. Y pronto, dice este versículo, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Entonces, la parucía del Señor Jesucristo va a ser pronta. ¿Qué significa esta palabra pronta? Viene del griego tajú, que significa en breve, decir sin demora, pronto, pero significa súbitamente, por sorpresa. Entonces, lo que está diciendo que la venida del Señor va a ser súbitamente, va a ser por sorpresa, va a ser deprisa, va a ser así, mire hermano, de repente.
Así como nos agarran muchas situaciones, como muchas sorpresas nos agarran de repente, hermano, así va a ser la parusía. Por eso tenemos que estar familiarizados con los apocalipsis, que son esas manifestaciones previas a esos accesos a la sobrenaturalidad y a las manifestaciones y apariciones de Jesucristo, pero en menor grado, como que le bajan un poco la intensidad, porque la parusía va a ser, el Señor viene, si dice que con su parusía, con su resplandor, va a destruir al mismo inicuo. ¿Te imaginas? Él viene con gloria y con poder a sus santos. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, como el relámpago que sale del oriente hacia el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. La parusía va a ser un acto de repente, un acto súbito, un acto que a muchos va a agarrar por sorpresa. Por eso el Señor dice, velad y orad, para que no nos sorprenda a esta parusía como el ladrón en la noche. La epifanía no va a ser así. Hermano, tantos juicios, tantas copas, tantos sellos, tantas plagas. Hermano, ahí van a estar contando los días. Van a decir, ya se sentó el inicuo, el anticristo en el templo. Ya es la mitad, entonces ya solo faltan 3 años y medio. Ahí sí se va a saber el momento de la epifanía. Pero el momento de la parusía es un evento súbito, que bien puede ser hoy. Y si es hoy, ya tuvimos Apocalipsis, hoy, hermano, en la mañana, al mediodía, en la madrugada, ya tuvimos Apocalipsis, ya tuvimos revelaciones. Que Dios nos inspire por el Espíritu Santo a tener esas ansias para esperar ansiosamente el Apocalipsis, porque con un Apocalipsis que tengamos, santo Dios, hermano, marca nuestra vida. Le aseguro que el Apocalipsis en el apóstol Juan marcó su vida. El Apocalipsis del apóstol Pablo lo dejó ciego. Ya no miraba como miraba antes. Ese Apocalipsis que necesita la iglesia, hermano, es para que cambie nuestra forma de mirar, es para que cambie nuestra forma de pensar. Y Dios, te aseguro que está usando pruebas, porque ya lo vimos. Dios está usando el fuego de la prueba para que cambiemos nuestra forma de ser. Maldito el Geder que confía en el Adán. A lo mejor Dios nos está levantando la mirada y nos está invitando a los apocalipsis para que no nos agarre de repente, para que no venga pronta la parusía y no nos agarre como ladrón en la noche. Gloria a Dios. Mateo 24:37. Veamos otra característica de la parusía. Creo que no hay comentarios, creo que no hay aportaciones. Yo sigo de filo. Igual y si me animo termino los 16 versículos. No sé si ya los va contando usted. Mateo 24:37. Porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. La parusía será como en los días de Noé. Es decir, que cuando venga Jesús, van a haber acontecimientos que ocurrieron en torno de Noé. ¿Qué diferencia hay entre este versículo de Mateo 24 y el de Lucas, que dice que va a ser como en los días de Lot? Note que los días de Lot no están asociados a la parusía. Los días de Noé sí están asociados con la parusía. ¿Qué diferencia hay entre los días de Lot y los días de Noé? A ver, amados hermanos, yo sé que usted lo sabe, yo sé que usted es tremendo, usted es de Maranata, usted es de la esposa. ¿Qué diferencia hay entre los días de Lot y los días de Noé? Bueno, la diferencia es tan sencilla, pero tan diametralmente opuesta. Que Noé es un justo, salvando toda su familia. En cambio, Lot es un justo, pero no toda su familia se salvó. Noé involucra las características para estar
esperando esa parucía. Veámoslo aquí en este diagrama entonces. Veamos que en los días de Noé se salvó el justo y se salvó su familia. Y aquí entra la parucía de Elías. Dios hará volver el corazón de los padres hacia el de los hijos y el de los hijos hacia el de los padres, antes que venga el día terrible de Jehová. Oiga, pero Lucas, usted sabe que yo lo he aprendido muy claro del apóstol, que cuando en el Antiguo Testamento está una promesa y en el Nuevo Testamento está, y hay diferencias, no son diferencias ni es que se opongan ni que se contradiga, sino que se suma, aclara. Lucas nos aclara lo que dice que usted sabe que Malaquías capítulo 4 verso 5 dice que él hará volver el corazón de los padres hacia el de los hijos y el de los hijos hacia el de los padres. Pero Lucas ya no lo dice de esa manera, hermano. Lucas 1:17 dice, irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y los rebeldes a la prudencia de los justos. Entonces, ¿cómo nos aclara este versículo? Nos aclara porque aunque está prometido que él hará volver el corazón de los padres hacia el de los hijos, pero aquí nos aclara el corazón de los rebeldes hacia el de los justos. ¿Cómo así? Explíqueme. No era un justo y se restauró el corazón de hijos rebeldes. Para que haya esta restauración se necesita que hayan justos. Es decir, que si tu papá no eres justo, tu mamá, mamá soltera, no eres justa, entonces no se va a cumplir este versículo. Es necesario entonces que ese espíritu de Elías traiga una restauración familiar, pero empezando por los padres. Los padres tenemos que practicar la justicia y esto se aplica no solo a lo biológico, se aplica también a casas espirituales. ¿Habrán hijos rebeldes en las casas espirituales? Usted sabrá responder. ¿Habrán rebeldes en las casas de nuestros hogares? Sí, pastor, ¿cómo no conoce a mi hijo? Sí, pero también lo conozco a usted, papá. Entonces, como en los días de Noé, justos restaurando sus hogares, Dios hará volver el corazón de padres a hijos y de hijos hacia el de los padres. Gloria a Dios. ¿Qué más explica el Señor en Mateo capítulo 24 y verso 39 respecto a la parucía? Dice, y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la parucía del Hijo del Hombre. Esta característica a mí me impresiona, porque dice que no comprendieron. Es decir, que en la parucía, en torno de los días de Noé, no comprenden, no conocen, no saben. Noé predicó, él fue un pregonero de justicia, pero la gente no comprendía. Por eso, hermano, ¿usted comprende todo esto? Hay aportaciones. Pregunta mi hermanito Juan Carlos si la familia de Noé era justa y si no lo era, ¿por qué se salvaron? Gloria a Dios. ¿Era justa o no era justa? No. ¿Era justa o no? Hay Dios aquí, perdón, hermano, hago así, no es porque esté, que hay una mosca aquí que me está, por aquí anda esas moscas tan incómodas, ¿verdad? Pero bueno, la pregunta es, el justo era Noé. No dice que los justos, que sus hijos hayan sido justos, pero dice la Biblia, en 1 Corintios capítulo 7, hablando de los matrimonios, que si uno de los dos es creyente, los hijos son santos. Entonces, siendo el justo, nosotros somos justificados por el Padre, justificados pues para con Dios por medio de la fe, tenemos paz para con Dios.
Nosotros alcanzamos la misericordia delante del Padre gracias al único justo. Tú y yo creímos en el justo y somos no justos, somos justificados. Los hijos eran justificados por Noé. El justo era Noé. Obviamente los justificados eran Cam, Sem y Jafet. Y hasta las esposas, hermano. Tú me preguntas de los hijos y yo preguntaría, ¿y qué corona tenían las esposas? ¿Verdad? Es decir, que por el justo alcanzamos nosotros esa gracia. Entonces la respuesta es, yo creo que no eran justos ellos. ¿Por qué? Porque la esposita, ¿verdad? A lo mejor no era justa. El único justo, dice la Biblia claramente, era Noé. Amén. Bueno, aquí en Mateo 24:39 dice, no comprendieron. Hermano, Noé predicaba y la gente no comprendía. Santo Dios. Pregunto, ¿tú comprendes esto? La verdad, pastor, no entiendo con tanto número, que el griego 602, que Apocalipsis, que se parece a Apocalipsis, que el G3952, que parusía, que venida, que llegada, que 24. No entiendo, hermano. Tenemos que pedirle a Dios un espíritu de revelación. Ese Apocalipsis es que le revelaron al apóstol Juan. Dice que era una revelación de Jesucristo, que Dios se la dio por medio del ángel y llegó a Juan, y Juan a las iglesias. Tenemos que estar en el orden de revelación. Tenemos que estar bajo una cobertura apostólica. Yo doy gracias a Dios porque estamos bajo un ministerio apostólico que yo estaba escuchando, ¿verdad? De una de las características del ministerio apostólico es haber visto Apocalipsis, haber visto al Señor. Y qué lindo, hermano. Ahí sí que no le digan, que no le cuenten, porque a lo mejor le mienten. Gracias a Dios tenemos una cobertura que ha sido un testigo ocular de nuestro Señor Jesucristo. Eso es garantía, hermano. Vamos por buen camino. ¿Por qué? Porque dentro de la revelación de Jesucristo que Dios hizo llegar a Juan, y que se le dice, escribe al ángel que está en la iglesia de Éfeso. Tú ya sabes que ese ángel era el pastor de esa iglesia. Gloria a Dios por los pastores, por los ángeles que están cubriendo iglesias, y gloria a Dios por las iglesias que están bajo un ángel, bajo un ministro, bajo un pastor, que está bajo un apóstol, que está bajo un Apocalipsis y que recibe la revelación. Hermano, esto a mí me bendice mucho, hermano. Pero ¿de qué sirve toda esa línea si la iglesia no entiende? Por eso la preocupación es, escribe al ángel de la iglesia de Maranata, escribe al ángel de la iglesia tal, y al final dice, y el que tenga oídos para oír, que comprenda. Pero en los tiempos de Noé no comprendía. Qué triste estar hablando y hablando y enseñando y enseñando. Pero así fue en los días de Noé. No comprendían hasta que vino el diluvio. Santo Dios. Entonces sumémosle a las características que hemos visto, características de la parusía, como en los días de Noé, que se salvaba la familia del justo. Parusías de los Elías y de los Pablos. Pero otra característica, no comprendían. Entonces, iglesia hermosa, ¿tú comprendes? Si no, es de ansiosamente irnos delante de la presencia del Señor, suplicándole, Señor, revélate a mi vida, manifiéstate a mi vida. Eso es ya no vivir una vida religiosa, hermano amado. Bueno, seguimos con las parusías, o la parusía, perdón, los versos de la parusía. Ya nos está ganando el tiempo. 2 minutitos, ¿será que alcanzamos otra? Ay, santo Dios. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 23. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, y luego los que son de Cristo.
en su parusía. Entonces, en la parusía va a ocurrir una resurrección de Cristo, de las primicias y de los que son de Cristo. Veamos entonces, ubiquemos en la línea escatológica estos tres grupos. Pero perdón, primero veamos Apocalipsis 14, 3, 4. Definamos quién es Cristo. Obviamente, Cristo es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Cristo resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre en las alturas. Gloria a Dios. Él es el primero en resucitar. Luego las primicias. ¿Y quiénes son las primicias? Y luego los que son de Cristo en su parusía. Entonces en la parusía va a haber resurrección de los que son de Cristo. Y los otros dos grupos los vamos a ver, pero definamos en Apocalipsis 14, 3 y 4. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Si tú ya leíste Apocalipsis 7 y te encuentras con un testigo de Jehová y te quiere confundir, y si no lo sabías, pero en el libro de Apocalipsis existen 2 grupos de 144,000. Te pueden decir, no, es que los 144,000 tienen que ser judíos, 12,000 de cada tribu. Amén. Pero ese es el remanente de Israel, del Israel nacional. Pero aquí claramente dice que estos fueron contados de entre los de la tierra. No eran judíos, no eran israelitas, no eran del Israel nacional. Pero son 144,000. Son contados. 12 por 12 te va a dar 144. Y 1000 es un término que en gematría bíblica habla de una totalidad, de algo que tiene inicio y que tiene final, como el reino mesiánico, el milenio, que tiene un inicio y tiene un final. Es decir, tiene principio y tiene fin. Son contados estos 144,000, que es un número simbólico. Pero impresiona, a mí me llama la atención que estas primicias, porque más adelante en el verso 4 dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres. Las mujeres en la Biblia representan iglesias, que representan doctrinas falsas, obviamente, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Entonces hay un grupo que se llaman las primicias, que son, dice la Biblia, redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Bueno, veamos entonces ahora en la línea escatológica: Cristo, las primicias y los que son de Cristo. Y con esto voy a terminar. Bueno, vamos a leer aquí. Vamos a ver, perdón. Hay algo, pero primero voy a explicar esto. ¿Cuándo resucitó Cristo? Cristo resucitó al tercer día, por ahí del año 33 y medio, ¿verdad? Él resucitó al tercer día, según las Escrituras, y se les manifestó, se les reveló como a 500 a la vez. Previo se les manifestó a aquellas mujeres, después a aquellos de Maús, después a los 12, y después como a 500. Y bueno, Cristo, él es el primogénito entre los muertos. Luego las primicias, que las primicias son todos los que desde el ascenso de Jesucristo hasta la parusía ha habido gente que son primicia para el Señor. Esos son las primicias. Y luego los que son de Cristo son los que resucitan. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces estos son los 3 turnos de resurrección, pero dice los de Cristo en su venida. Entonces es la resurrección
de los muertos en Cristo resucitarán primero. Este es otro evento que está marcando lo que es la parusía de nuestro Señor Jesucristo. Pero bueno, por favor, Nanchita. Dice mi hermanito Marco Barajas: yo creo que aunque Noé y Lot eran justos, y eso no lo podemos dudar, no pudieron evitar que su familia pasara los juicios. Aún hoy en día hay muchos justos, pero no podemos evitar que los nuestros lo sean también, pero tienen a uno que les está testificando. Noé logró salvar a toda su familia, y Lot no pudo salvar a ninguno porque hasta sus hijas estaban sodomizadas. Es mi opinión. Y perdón. Es lo que estamos diciendo, ¿verdad? Diferencia entre Noé, que está asociado con la parusía, y con Lot. Aquí creo que decía mi hermanito que Noé no salvó a su familia, creo que decía, ¿cielo o no? Que sí, Noé sí lo salvó. Noé sí lo salvó, ¿verdad? Porque sí. Yo como que escuché que decía que no lo salvó. No, sí, Noé sí lo. El hermano Barajas sí. Bueno, Noé logró salvar a su familia del juicio que venía sobre la tierra, en tanto Lot no salvó a su familia. No salvó a su familia, porque la Biblia dice que el justo era Lot, al igual que en el caso de Noé, ¿verdad? Él era el que no se salvó, ¿verdad? Pero por ahí hay algo más. ¿O ahí estamos, Ashita? El hermano Juan Carlos dice: sí, Enoc era un justo porque su familia no se salvó. Si no era justo, porque su familia no se salvó, porque al final es individual. El Señor nos ha dado ese libre albedrío. Es como en los cielos, ¿verdad? ¿Por qué se rebelaron esos ángeles? ¿Por qué se rebelaron? Porque Dios todo lo que hace lo prueba. Es decir, que el tener al justo nos garantiza la oportunidad de que la familia se salve. Pero no todos se salvan, porque es que al final es tan personal esto, ¿verdad? Es como decir Judas. Judas era un hijo que tenía acceso porque si el papá de ese discipulado era Jesús y los dos eran considerados hijos, dice que el único que se perdió cuando le hace la entrega al Señor, dice: Señor, de los que me diste ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición. Aunque él tenía acceso al justo, pero él decidió por sí mismo irse. Es que al final Cam pudo no entrar. Si se le hubiera dado la gana, no entra. No sé si me voy a entender. Al final no es por obligación, ni es por paquete, no es porque estén los 6 incluidos, ¿verdad? Es que al final cada uno decide. Pero la diferencia entre Lot y Noé es que uno sí salvó a su familia y el otro no salvó a su familia, aunque los dos eran justos. Ahí podemos ver entonces, ahí está la respuesta implícita de Enoc, que es el que está preguntando, ¿por qué Enoc, si él era justo? ¿Por qué? Porque el único que agradó en su familia al Señor, pues él fue el único. De los demás no se sabe nada, ¿verdad? Que hayan querido agradar a Dios. Es personal, ¿no? ¿Verdad? Al final es personal, tanto la salvación como la santificación y la purificación. Y es un misterio. Lo que hace el justo es abrir la puerta. Es como el pródigo, ¿verdad? ¿A quién le abrió la puerta el papá del pródigo? De sus 2 hijos, pregunto. A los 2. ¿Se la abrió a uno o se la abrió a los 2? Se la abrió a los 2. Uno se fue y el otro se quedó. Otro ejemplo, Noemí le dice a Orfa y a Ruth: van a esperarme a que tenga hijos y que sean grandes. ¿Sabe qué? Váyanse, regrésense. Le abrió la puerta a las 2 nueras. Sin embargo, las 2 lloraron. Una le besó y la otra dijo: tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo, y entre tú y yo solo la muerte nos separará. Así es Dios. Aunque las 2 tenían acceso de irse con Noemí, que es figura del Espíritu Santo, solamente Ruth, la amiga, decidió. Solo ella comprendió lo que estamos diciendo.
En los tiempos de Noé, no todos comprendieron hasta que llegó el diluvio. Es decir, que los que no entienden van a entender de todas formas, pero en el diluvio, en la gran tribulación. Tenía razón, si era un hijo de un justo, mi papá tenía razón y mi papá se fue. Así va a ser este asunto, amado hermano. El que haya un justo en la casa habilita que haya una restauración de padres a hijos. Pero como Dios es soberano y toca a la puerta y llama, si alguno oye y abre, él entra. Y si oye y no abre, no entra. Como aquella mujer del Cantar de los Cantares: amada mía, mi hermosa mía, preciosa mía, le toca la puerta. Aquí estoy, me está cayendo el rocío. Y ella no quiso. Y cuando se le antojó salir, ya no estaba el amado. Y lo amaba. No sé si voy a entender. Entonces al final es, tengamos Apocalipsis, atendamos la voz de Dios y entendamos, ¿verdad?, que estas son características de la parusía, de los días, como los días de Noé. Yo lo dejo aquí, yo tengo más, ya es 1:10, pero ya viene lo más emocionante. Bueno, todo es emocionante, todo es edificante en torno de la parusía del Señor. ¿Qué acontecimientos involucran la venida de nuestro Señor Jesucristo en su parusía? Si hay aportaciones, si hay comentarios o hasta correcciones, como le dije, ¿verdad? No lo sabemos todo, pero estamos aprendiendo y estamos pidiéndole al Señor que Él nos guíe y que nos dé una unción de revelación y un espíritu de magisterio, ¿verdad?, del Espíritu Santo. Si hay aportaciones, adelante, cielo. Si no, pues oramos. O usted lo puede ver más adelante y puede comentar o puede preguntar, pero falta ver la parusía del anticristo, falta ver este pasaje que viene aquí, que Él viene con sus santos, Él viene con todos sus santos. ¿Quiénes santos? ¿De dónde se los trae? ¿Quiénes sí, quiénes no vienen? ¿Quiénes se van? ¿Quiénes son los 3 grupos que se van? Y todo eso, pues, lo vamos a ver la próxima semana. Hay 2, una de la hermana Lili que dice: entonces, ¿por qué dice, entra tú y tu casa será salva? Es que es una promesa, ¿verdad? No dice entra, dice cree. Es lo que digo. Es como cuando yo venía con mi Celestita, ¿verdad? La mascotita. Yo entraba y si ella quería me seguía y si no, no. El cree es la llave. Cree y serás salvo tú. Yo creo y abro la puerta. Y va a entrar toda mi familia. Si me sigue, si me va a dar buen testimonio, si estoy orando por ellos, si estoy clamando, si estoy intercediendo y todo eso. Pero si aún sí hago eso y aún así no quieren entrar, pues Luzbel era hijo de Dios. Es más, él era el sello de la creación de Dios. Sin embargo, él se rebeló. Por eso es que decíamos ese pasaje, y primero analicemos si somos justos nosotros, ¿verdad? Habría que hablar ese tema de la justicia, si realmente como padres estamos practicando la justicia, porque a veces no sea que seamos un Isaac, un Jacob, ¿verdad?, inclinándonos por uno, inclinándonos por el otro. Analicemos muchas cosas como padre, pero como promesa, dice la Escritura, cree en la llave. No dice que van a ser salvos porque tú creas, cree y serán salvos ellos, pero personal, ¿verdad? Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Aunque aquí estamos hablando no de salvación, que estamos hablando de arrebatamiento, ¿verdad? Aquí estamos hablando de parusía, como que no hay que confundir una con la otra, ¿verdad? Aquí estamos hablando, cuando hablamos de salvación, ahorita salvación tiene que ver con salvación de gran tribulación. Cuando hablamos de salvación ahorita no es salvación del infierno, del lago de fuego, de la segunda muerte, no. Aquí es salvación de los juicios que vienen sobre la tierra. Es un galardón, no es por fe, es por obras. La iglesia que se va en el arrebatamiento, la que ve la parusía, es la iglesia que tiene sus vestiduras lino fino, resplandeciente y limpio, puro, lo que hablamos el domingo, pureza individual. No es, aquí sí ya no es, nos vamos todos porque yo creo, no. La salvación del lago de fuego
es otra cosa, pero esto, que es arrebatamiento, que es parusía, es por obras individuales, ¿verdad? Y la segunda. Y la última es, dice el hermano Juan Carlos, los sabios del oriente cuando vieron al rey, ¿es una parusía? No, ellos lo vieron literalmente, ¿verdad? Esa no es parusía, ellos lo vieron. Es que todos estos términos tienen que ver ya del Señor glorificado, ya resucitado, ¿verdad? Porque si no diríamos, Herodes lo vio, Caifás lo vio, Anás lo vio. No, el apóstol Pablo decía, si a Cristo conocimos, ya no lo conocimos según la carne. Estos apocalipsis, estas parusías, estos faneros, estos faínos que vamos a explicar o estamos explicando, tienen que ver con Jesucristo glorificado, resucitado. Amén. Vale. No sé si hay algo más. Usted pregunte y si no sabemos, yo le pregunto a mi cobertura. Pero bueno, gloria a Dios por sus aportaciones, por sus preguntas, y vamos a hacer una oración en esta hora. Espero recordarnos dónde nos quedamos para que la próxima semana terminemos de ver estos eventos que giran en torno a la parusía hasta que completemos esos 16 versículos, ¿verdad? 16 más el de Pablo, 17 más el de el anticristo, 18 más el de la tribulación, 19. Por lo menos 19 de esos 24 versículos los vamos a estudiar porque tienen que ver con la parusía de nuestro Señor Jesucristo, la venida secreta de Jesucristo para llevar hacia su esposa. Falta ver el episinagoge, falta ver el bimá de Cristo y propiamente el arpazo, ¿verdad? Hacia eso vamos, pero ahorita estamos pues viendo estos versículos, ¿verdad? Que Dios le bendiga y que el Espíritu Santo añada un espíritu de revelación en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre, yo te vengo a dar gracias en esta noche porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, que haya un espíritu de revelación y del pleno conocimiento tuyo, Señor, sobre Maranata. Yo vengo a orar desde el menor hasta el mayor. Oro por los ancianos, oro por los encargados de áreas, oro por los que están en las áreas, oro por todos y cada uno de mis hermanos amados, para que podamos comprender y no seamos como los de los días de Noé, que solamente los hijos entraron y los que no comprendieron se quedaron sufriendo los terrores del juicio del diluvio. Que aquí en Maranata, Señor, los hijos podamos entrar todos juntos al arca de Noé, entendiendo que ese justo es Jesucristo y nosotros hijos entrando y trayendo, Señor, esa obediencia de los rebeldes a la obediencia, a la prudencia de los justos, Señor. Haznos justos, prudentes, para que la puerta esté abierta para nuestra familia y nos salvemos juntos del arrebatamiento, Señor. Yo bendigo a tu familia, Maranata, Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias, amén, amén y amén. Nos vemos en unos minutitos en el discipulado de evangelismo. Para todos aquellos que estamos deseosos de estar en las 5 unciones, ahorita estuvimos en la unción magisterial, ahorita nos vamos a la evangelística y que el Señor traiga bendición y que amemos las almas. Amén y amén, que Dios le bendiga.